¿qué tal? Sean bienvenidos a este video de parte de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la asignatura de software de base. Mi nombre es Diana Vilchis y en este video vamos a hablar nuevamente del tema programación en lenguaje ensamblador, del cual hay más aspectos por conocer, como los ciclos numéricos, los saltos condicionales e incondicionales, los incrementos, decrementos y comparación, y por último veremos los arreglos con el operador do. Comenzamos con los ciclos numéricos, en los cuales un ciclo o iteración por su parte son repeticiones de un proceso en un cierto número de veces hasta que alguna condición se cumpla. Por lo tanto, los ciclos numéricos son repeticiones de alguna instrucción o un bloque de instrucciones antes de continuar con el resto del programa. A continuación muestro una lista de banderas por las cuales se determinan acciones en ciclos, dentro de las cuales están overflow, direction, interrupt, sign, zero, auxiliary carry, parity y carry. Las instrucciones más comunes para realizar ciclos son JMP, SMP, loop, SMPS e instrucción de conteo. La instrucción JMP consiste en la transferencia de control o salto condicional, ya que la operación transfiere el control bajo cualquier circunstancia. También vacía el resultado de la instrucción previamente procesada, por lo que un programa con muchas operaciones de salto puede perder velocidad de procesamiento. La sintaxis general para la instrucción es la etiqueta JMP y si la dirección es corta, cercana o lejana. La instrucción SMP es utilizada para comparar dos campos de datos, uno de los cuales están contenidos en un registro. La sintaxis general para SMP es la etiqueta SMP si es registro o memoria y si es registro, memoria o inmediato. La instrucción loop requiere un valor inicial en el registro CX. En cada iteración, loop de forma automática disminuye 1 de CX. Si el valor de CX es 0, el control pasa a la instrucción que sigue. Si el valor de CX no es 0, el control pasa a la dirección del operando. La instrucción SMPS compara el contenido de la localidad de memoria direccionada por DC/DCI. Dependiendo de la bandera, la dirección SMPS incrementa o disminuye también los registros DI y CI en 1 para bytes, en 2 para palabras, en 4 para palabras dobles. La operación establece las banderas AF, CF, OF, PF, SF y ZF. La instrucción de conteo se utiliza para decrementar o incrementar el contenido de los contadores, los cuales pueden ser DEC, INC, JLE, JC y JE. Dentro de la instrucción loop tenemos algunas variantes, las cuales son loop E, que decrementa el valor del registro contador CX si el valor contenido en CX es 0 y en ZF es diferente de 1, entonces se ejecuta la siguiente instrucción. En caso contrario, transfiere el control a la ubicación definida por la etiqueta utilizada al momento de declarar el ciclo. Loop NE, que decrementa el valor del registro CX. Si el valor contenido en CX es 0 y ZF es diferente de 0, ejecuta la siguiente instrucción. En caso contrario, transfiere el control a la ubicación definida por la etiqueta utilizada al momento de declarar el ciclo. Loop Z, que decrementa el valor contenido al contador CX. Si el valor contenido en CX es 0 y ZF es diferente de 1, ejecuta la siguiente instrucción. En caso contrario, transfiere el control a la ubicación definida por la etiqueta utilizada al momento de declarar el ciclo. Y por último, loop NZ, que decrementa el valor del registro CX. Si el valor del contenido en CX es 0 y ZF es diferente de 0, ejecuta la siguiente instrucción. En caso contrario, transfiere el control a la ubicación definida por la etiqueta utilizada al momento de declarar el ciclo.
Como ya vimos, en la mayoría de los casos se requiere un programa que ejecute una serie de instrucciones dependiendo si una condición se cumple o de que se ejecute una serie de instrucciones en forma repetitiva. Este tipo de programas se pueden implementar mediante las instrucciones de control de flujo, las cuales se clasifican en instrucciones de salto condicional y salto condicional. En una instrucción de salto condicional, el control de flujo del programa salta a la instrucción cuya dirección está especificada por su operando. La etiqueta más común en este tipo de salto es JMP, de la cual tenemos su sintaxis con dirección y su sintaxis ya implementado en el código. La dirección puede ser una etiqueta o estar en un registro o localidad de memoria. En el caso de usar un registro o localidad de memoria de una palabra, el salto es una instrucción que se encuentra en el mismo segmento y el valor representa el desplazamiento de la instrucción con respecto al segmento. Y con las instrucciones de salto condicional, el control de flujo de programa salta a la instrucción cuya dirección está especificada por su operando, si es que cumple con la condición dada. Y bueno, la instrucción más común en este tipo de saltos sería JCON, del cual tenemos su sintaxis con dirección y su sintaxis ya implementada en el código. Cabe mencionar que todas las instrucciones de salto condicional operan de forma similar. JCON es el mnemónico de la instrucción y etiqueta es la etiqueta de la dirección donde está la instrucción a la que va a saltar el programa. Los mnemónicos de las instrucciones de salto condicional pueden clasificarse en 3 grupos. En la primera tabla se muestran los saltos cuya condición de salto es el resultado de una comparación de 2 números no asignados. En la segunda tabla se muestran los saltos cuya condición de salto es el resultado de una comparación de 2 números asignados. Y en la tercera tabla están los saltos cuya condición de salto es el resultado de una bandera o el registro CX. Y aquí vemos un ejemplo usando los saltos condicionales. Como habíamos comentado en el primer concepto, existen las instrucciones por conteo, las cuales incrementan o decrementan según se requiera. Las más comunes son int, que es una instrucción que suma una unidad al operando de destino y guarda el resultado en el mismo operando destino. Por ejemplo, vemos que en int AX incrementa en 1 el valor de AX. También está dec, que es una operación que resta una unidad al operando destino y almacena el valor en el mismo operando. Por ejemplo, vemos que de AX decrementa AX ya que le resta 1. Y como dato curioso, estas dos instrucciones anteriores serían las equivalentes a más o a menos en el lenguaje C. Y en caso de una comparación se utilizaría la instrucción SMP, que como ya habíamos visto anteriormente tiene la función de comparar dos operandos. Con esta instrucción, la cadena de caracteres fuente se resta de la cadena destino. Se utiliza DI como índice para el segmento extra de la cadena fuente y SI como índice de la cadena destino. Y solo se afecta el contenido de las banderas y tanto DI como SI se incrementan. Por ejemplo, tenemos a SMP, AX, CX. La operación se realiza si AX es igual a BX. Entonces ZF es igual a 0, si no es ZF es igual a 1. Y como ya habíamos visto en el video anterior, los arreglos son un grupo de datos almacenados bajo una variable, los cuales tienen diferentes formas de declararse. Una de ellas es con el operador DUP, para inicializar el arreglo a valores duplicados. La sintaxis general del arreglo con el operador DUP es CNTA, que define el número de veces que el dato definido por la expresión será repetido, y el operador DUP, que aparece después de una directiva para declarar variables, que igual vimos en el video anterior, que pueden ser dd, dw, dq, dd
o de t. Y aquí tenemos algunos ejemplos. El primero es un arreglo de 5 variables de tipo byte inicializadas en 0. El segundo es un arreglo de 10 variables de tipo byte no inicializadas. El tercero es un arreglo de 6 variables de tipo byte, las primeras 5 inicializadas en 1 y la última en 0. El cuarto es un arreglo de 10 variables de tipo palabra inicializadas a los valores 0, 1, 0, 1, etc. El quinto es un arreglo de 5 por 4 variables de tipo palabra no inicializadas. En resumen, en este espacio vimos el flujo de instrucciones con ciclos y dentro de ellos las partes que lo conforman, como las condicionales e incondicionales, los incrementos, los decrementos y comparaciones. Y por último retomamos los arreglos con el operador do con más detalle. Y bueno, este fue un segundo video acerca de la programación en lenguaje ensamblador. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. Cuídense. Bye.